Elasticidad. En los términos más generales podemos definir elasticidad como una relación porcentual entre dos variables, es decir, el cambio porcentual en una variable relativo a un cambio porcentual en otra. La elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda mide la magnitud o el grado de sensibilidad de las cantidades demandadas ante un cambio en el precio que fija el productor. Por lo tanto, este concepto describe una acción que está dentro del control del productor o comerciante. Para el cálculo de la elasticidad precio de la demanda, se puede utilizar la siguiente fórmula. Elasticidad precio de la demanda igual a variación porcentual de la cantidad demandada entre variación porcentual del precio. Por ejemplo, en los tres hermanos, los zapatos que están a $30, la cantidad demandada es 50 unidades. Si el precio disminuye a $27, la cantidad demandada aumenta a 60. Para saber el valor de elasticidad precio de la demanda, se calculan la variación porcentual de la cantidad demandada y la variación porcentual del precio. La variación porcentual de la cantidad demandada es igual a nueva cantidad que es $60 menos la cantidad inicial que es $50 entre la cantidad inicial que es $50 por 100, dando un resultado de 20%. La variación porcentual del precio es igual al nuevo precio que es $27 menos el precio inicial que es $30 dividido entre el precio inicial que es $30 por 100. Dando un resultado de menos 10%. Teniendo la variación porcentual de la cantidad demandada que es 20% y la variación porcentual del precio que es menos 10%, se prosigue a calcular el valor de elasticidad precio de la demanda, dando un valor de 2. En este caso la elasticidad es 2, esto significa que la demanda del bien es elástica. Esto quiere decir que al cambiar el precio del bien, la cantidad demandada se modifica, pero este cambio es de una magnitud mayor a la variación producida en el precio. Esto nos dice que la demanda del bien es sensible a las variaciones del precio. Existen diferentes tipos de valores para la elasticidad precio de la demanda. Si la elasticidad precio de la demandada es igual a 0, la demanda del bien es perfectamente inelástica. Esto quiere decir que frente a la modificación del precio, la cantidad demandada no reacciona ya que no se modifica el comportamiento del consumidor frente al cambio del precio. Si la elasticidad precio de la demandada es un número mayor a 0 y menor a 1, la demanda del bien es inelástica. Esto significa que frente a una variación del precio, la cantidad demandada se modifica, el consumidor reacciona al cambio del precio, pero su cambio es de una proporción menor al porcentaje de cambio del precio. La demanda es poco sensible a las variaciones del precio. Si la elasticidad precio de la demandada es igual a 1, la demanda de un bien tiene elasticidad unitaria. En este caso, frente a la modificación del precio, la cantidad demandada se modifica, el consumidor reacciona al nuevo precio, y esa modificación es de la misma proporción de la observada en el precio del bien. Si la elasticidad precio de la demandada es mayor a 1, la demanda del bien es elástica. Se dice que la demanda del bien es sensible a las variaciones del precio. Al cambiar el precio del bien, la cantidad demandada se modifica, pero este cambio es de una magnitud mayor a la variación producida en el precio. Se puede observar en los gráficos anteriores, que cuanto más inclinada sea la curva de demanda, menor será su elasticidad de precio. La elasticidad de la demanda no suele ser la misma a lo largo de toda la curva, sino que al igual que la pendiente de la curva, la elasticidad de precio también va variando. Factores que determinan que una demanda sea elástica o inelástica son: número 1, el bien necesario versus bien de lujo. Los bienes necesarios suelen tener una demanda inelástica. Su demanda oscila poco ante variaciones de precio, ya que la gente va a seguir comprando ese bien porque tiene necesidad del mismo. Por ejemplo, el pan es un bien necesario y presenta una demanda muy inelástica. Aunque suba su precio, dentro de ciertos límites la gran mayoría de familias seguirá comprando la misma cantidad de pan. Por el contrario, la demanda de bienes de lujo suele ser muy elástica. Al no ser bienes necesarios, el consumidor puede prescindir de ellos en un momento determinado. Esto determina que su demanda reaccione con intensidad ante variaciones del precio. Por ejemplo, los cruceros de placer.
Si su precio sube considerablemente, muchas personas renunciarán al mismo y buscarán un tipo de vacaciones alternativas. En cambio, si su precio baja, la demanda se disparará. Número 2. Existencia o no de bienes sustitutivos cercanos. Si existen bienes sustitutivos cercanos, la demanda tenderá a ser más elástica, ya que ante una subida de precio muchos consumidores comprarán el bien sustituto. Por ejemplo, el aceite de oliva tiene un sustituto cercano que es el aceite de girasol. Si el precio del aceite de oliva sube considerablemente, muchos consumidores comprarán aceite de girasol. Cuando no existen bienes sustitutivos cercanos, la demanda suele ser más inelástica. Por ejemplo, la leche no tiene un sustitutivo cercano, presentando una demanda inelástica. Aunque suba su precio, la gente no tendrá más remedio que seguir comprando leche. Número 3. Horizonte temporal. Los bienes suelen tener una demanda más elástica cuando se analiza un horizonte temporal mayor. Por ejemplo, si sube el precio de la gasolina dentro de ciertos límites, el consumidor tendrá que seguir llenando el tanque de su vehículo, por lo que la cantidad demandada no sufrirá en el corto plazo una gran variación. A largo plazo la situación cambia, ya que muchos consumidores a la hora de renovar su coche elegirán uno con motor diésel, lo que hará caer la demanda de gasolina. Elasticidad de ingreso o elasticidad renta de la demanda. La elasticidad de ingreso mide la magnitud o el grado de sensibilidad de la cantidad demandada de un bien frente a la variación del ingreso de los consumidores. Para calcular se ocupa la fórmula elasticidad renta de la demanda igual variación por ciento de la cantidad entre variación por ciento de la renta. La elasticidad de ingreso puede ser mayor o menor que cero, los cuales se clasifican en bienes normales. Si la elasticidad de ingreso es mayor que cero, cuando la relación entre las variables es directa. Es decir, que si el ingreso sube, la cantidad demandada del bien aumenta, y si el ingreso baja, la cantidad demandada disminuye. Este es el comportamiento que podemos percibir frente a la mayoría de los bienes. Si tenemos más dinero, compramos más, y si tenemos menos dinero, compramos menos. Ahora bien, dentro del rango de valores posibles mayores a cero, es decir, para los bienes normales, podemos hacer una subclasificación. Los que toman valores menores a 1 y mayor a 0, se les denomina bienes necesarios. Aquí el consumidor tiende a adquirir la cantidad que necesita con independencia de que su ingreso suba o baje. Y aquellos cuya elasticidad de ingreso es mayor que 1, llamados bienes de lujo. Por el contrario, los bienes inferiores, la elasticidad de ingreso será menor que 0. Aquí la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el ingreso sube o aumenta cuando el ingreso baja. Esto pasa cuando desestimamos unos bienes que cuando aumenta nuestro ingreso. Por ejemplo, un producto alimenticio de baja calidad, cuando aumenta el ingreso, el consumidor, en lugar de adquirir más cantidad de ese bien, lo sustituye por otro de mayor calidad. Otros ejemplos son los artículos de segundas marcas, alimentos básicos, etc. La elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada nos define la relación entre dos bienes, manifestada a través de la respuesta de la variable cantidad demandada de un bien frente a la variación del otro bien. Para el cálculo de esta elasticidad, se ocupa la fórmula elasticidad cruzada igual variación por ciento de la cantidad demandada del bien A entre variación por ciento del precio del bien B. La elasticidad cruzada se clasifica. Número 1. La elasticidad cruzada es mayor que 0 cuando la relación entre las variables es directa. Es decir, que si el precio de un bien sube, la cantidad demandada del otro bien aumenta, y si el precio del primero baja, la cantidad demandada del segundo disminuye. Cuando esto ocurre, decimos que los bienes son sustitutivos, es decir, que son alternativos en su uso. Si aumenta el precio de uno de ellos, dejamos de comprarlo y nos pasamos a la alternativa que representa el otro bien y, por consiguiente, aumenta la demanda de este sustituto. Por ejemplo, si aumenta el precio de las naranjas, se demandarán más mandarinas. Por el contrario, la elasticidad cruzada es menor que 0 cuando la relación entre las variables es inversa. Es decir, que si el precio de un bien sube, la cantidad demandada del otro bien disminuye, y si el precio del primero baja, la cantidad demandada del segundo aumenta. Cuando esto ocurre, decimos que los bienes son complementarios, es decir, que el consumo de uno se ve acompañado por el consumo del otro.
Si aumenta el precio de uno de ellos, dejamos de comprarlo y también dejamos de comprar el bien que consumimos conjuntamente con el primero. Por ejemplo, si aumenta el precio de la pintura, se demandarán menos pinceles. Otro resultado posible es que la elasticidad cruzada sea cero. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la variación en el precio de un bien no produce una modificación en la cantidad demandada de otro. Decimos entonces que estos bienes no están relacionados, por lo tanto, se denominan bienes independientes. Por ejemplo, si aumenta el precio de los cuadernos, no se modificará la demanda de lechuga. Elasticidad precio de la oferta. Esta elasticidad mide la magnitud de la variación de la cantidad ofertada ante una variación del precio. Para su cálculo se ocupa la fórmula elasticidad precio de la oferta igual variación por ciento de la cantidad entre variación por ciento del precio. Su funcionamiento es similar al de la elasticidad de la demanda. Se clasifica. 1. Cuando la elasticidad precio de la oferta es un número mayor a 1, decimos que la oferta es elástica, o bien que la cantidad ofrecida es muy sensible a la variación del precio. 2. Cuando la elasticidad precio de la oferta es un número menor a 1, decimos que la oferta es inelástica o bien que la cantidad ofrecida es poco sensible a las variaciones del precio. 3. Cuando la elasticidad precio de la oferta es igual a 1, decimos que la oferta tiene elasticidad unitaria, o bien que la cantidad ofrecida responde en la misma proporción a la variación del precio. 4. Cuando la elasticidad precio de la oferta es igual a 0, la oferta es perfectamente inelástica, la cantidad ofrecida no cambia cuando cambia el precio. La curva de oferta es vertical. 5. Cuando la elasticidad precio de la oferta tiende a infinito, decimos que es perfectamente elástica o bien que frente a un precio determinado, el oferente está dispuesto a llevar al mercado cualquier cantidad del producto. A un precio distinto, no existirá oferta. Un ejemplo de oferta elástica es el de las casas rurales. Si sube el precio del alojamiento, muchos propietarios decidirán acondicionar sus segundas viviendas como casas rurales, mientras que cuando baja el precio algunas casas rurales dejan de ofertarse. En cambio, un ejemplo de oferta inelástica es la del petróleo, ya que los pozos están a pleno rendimiento y es muy difícil a corto plazo aumentar su producción por mucho que se eleve el precio. Al igual que vimos con la demanda, la elasticidad de la oferta suele variar a lo largo de su curva.